Hola, yo soy David Calderón de Teología en Acción y les doy la bienvenida a esta nueva serie titulada Confesión, Perdón y Restauración, del altar del sacrificio al corazón transformado. En esta serie vamos a abordar un problema humano y espiritual muy común. Mucha gente confunde confesión con un simple perdón, o confunde el perdón de Dios con el perdón humano, y confunde la sanidad interna con la restauración completa de las consecuencias. Vamos a aprender a diferenciar tres procesos que la Biblia distingue con mucha claridad. El primero va a ser el proceso divino, que es lo que sucede entre Dios y yo cuando confieso y me arrepiento. El segundo va a ser el proceso interno, que es lo que sucede dentro de mí cuando Dios transforma mi corazón, mis deseos y mis patrones. Y el tercero es el proceso humano, que es lo que sucede con las personas afectadas por mi pecado, donde muchas veces hay reparación, restitución, hay consecuencias, hay límites y, si es posible, reconciliación. Y desde ya quiero decirte algo, esta serie no es para señalar a nadie, es para caminar en la luz, porque la confesión bíblica no es un mecanismo para acumular culpa, es una puerta para la libertad. Como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto nos marca el enfoque de la serie. La misericordia no se alcanza encubriendo, sino confesando y apartándose. Hoy empezamos con el episodio número 1, que se titula La confesión bíblica, mucho más que pedir perdón. Y mi objetivo hoy es sencillo, pero busco profundizar, porque el objetivo va a ser definir qué es confesar, según la Biblia, y desmontar algunas ideas superficiales que nos pueden engañar y hasta mantener atados. Iniciemos con el primer bloque, el problema moderno, cuando perdón se vuelve una fórmula vacía. Quiero empezar con una escena que se repite muchísimo. Una persona peca, cae, hiere a alguien, rompe confianza, miente y eventualmente se esconde. Luego siente culpa, siente vergüenza, se siente mal. Entonces ora un rato, llora y dice: Señor, perdóname. Y ahí termina todo. Y a veces incluso la persona se siente mejor, se calma, siente alivio, pero la vida no cambia. El patrón inclusive sigue, el hábito sigue, el carácter no se transforma. Entonces las consecuencias también siguen. Y muchas veces la persona piensa: bueno, ya Dios me perdonó, entonces, ¿por qué todavía va a haber tensión? ¿Por qué todavía tiene que haber consecuencias? O se puede cuestionar: ¿por qué esa persona no me perdona? ¿Por qué no confía en mí otra vez si ya Dios me perdonó? Y ahí es donde empieza la confusión. La gente confunde tres cosas distintas. La culpa emocional, que es me siento mal. Otra es la confesión bíblica, que es reconozco la verdad delante de Dios. Y otra es el arrepentimiento real, que es un cambio de dirección. Y eso es muy importante, porque hay un perdón que es solamente religiosidad, pero no es una confesión bíblica. Y la Biblia es durísima con esto. En Isaías 29:13 dice: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Jesús cita esto también en Mateo 15:8. Y ese es el peligro, que usemos palabras correctas,
pero que el corazón no esté en la posición correcta, que el corazón esté lejos. Y eso puede pasar en la confesión. Ahora, ojo, sentirse mal no es malo. No quiero que me malinterpreten. La culpa puede ser una alarma, pero no toda tristeza produce arrepentimiento. Pablo lo explicó en 2 Corintios 7:10, que dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, Pablo expone dos tristezas. La tristeza según Dios, que eventualmente produce un arrepentimiento real. Eso es bellísimo. Y luego la tristeza del mundo, que produce muerte, produce remordimiento, victimismo y no produce transformación. La tristeza del mundo no produce transformación. Entonces, la pregunta hoy es, ¿qué es confesar? ¿Realmente qué es confesar? Porque confesar no es simplemente decir perdón. Confesar es ponerse de acuerdo con Dios acerca de mi pecado. Es decir, la verdad sin ninguna excusa. O podríamos decir que confesar es salir de la oscuridad. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, la confesión bíblica es un acto de luz. Y por eso, cuando se vuelve solo una fórmula vacía, ocurre lo que Proverbios 30:12 describe. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Gente que se dice limpia porque dijo palabras, pero no se ha limpiado porque no hubo confesión verdadera, no hubo arrepentimiento, no hubo fruto. Te lo digo de forma directa. El evangelio no es Dios me perdona para que yo siga igual. No. El evangelio es Dios me perdona con un objetivo, que es transformarme. En el libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¡Wow! La gracia enseña a renunciar. Entonces, hoy, en este episodio, vamos a construir una definición bíblica robusta, fina, de confesión. Y lo vamos a hacer con la Biblia, nada más. Con ejemplos vivenciales bíblicos, con aplicaciones bíblicas muy concretas. Y antes de entrar en las palabras griegas, hebreas, quiero dejar algo claro, un principio que nos va a sostener durante toda la serie. Y es el Salmo 32, versículos del 3 al 5. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es súper fuerte,
porque tiene 3 partes. Vean la progresión. Primero dice callé, o sea, hay una opresión interior. Luego dice declaré, o sea, lo expone a la luz. Y luego dice confesé, o sea, hay un perdón. Ahora, pausa importante. Ese perdón es el proceso divino, ¿ok? Pero en los próximos episodios vamos a ver que el proceso interno y el proceso humano también existen. Son necesarios, es necesario reconocerlos. Hoy solo los vamos a mencionar al final, ¿verdad? Pero por hoy vamos a concentrarnos en la raíz, que es qué es confesar. Y posteriormente, en los siguientes episodios, vamos a irlo desarrollando con mayor profundidad. Y aquí cierro este primer bloque con una pregunta que quiero que nos acompañe durante todo el mensaje. ¿Mi confesión me llevó a la luz o solo me dio un alivio momentáneo? Porque la confesión bíblica no solo calma nuestra conciencia, realmente debe cambiar el rumbo. Entremos al bloque número 2, que se titula ¿Qué significa confesar en la Biblia? Yadag y homologeo. Ahora vamos a hacer algo que a mí personalmente me encanta, y es ir al texto, ir al idioma original, a la raíz. Porque muchas veces una palabra mal entendida produce eventualmente una práctica mal aplicada. En el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce muchas veces como confesar es el verbo hebreo yadah, Y-A-D-A-H. Y tiene un campo semántico muy interesante porque puede significar confesar, agradecer, alabar y declarar públicamente. A mí me encantó la relación con alabar. Eso me pareció súper interesante porque es la misma raíz que se usa para alabar a Dios. O sea, la misma raíz que se utiliza para alabar a Dios es la misma que se utiliza para confesar el pecado. ¿Por qué? Porque ambas implican lo mismo, que es declarar la verdad. Wow, eso me encantó a mí. No lo sabía hasta ahora que hice este estudio. En Levítico 5:5 dice, y será que cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y ahí la palabra yadag literalmente es reconocer, declarar sin ocultar nada. No es susurrar a medias, algo ambiguo, no es decir, bueno, cometí errores, no. Es declarar puntualmente en qué pecó. Habla de especificidad. Por eso, cuando David ora, en el Salmo 51, versículos 3 y 4, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí David no dice, Señor, sí hice algo mal. No dice, perdón por algo, por cualquier cosa. David llama al pecado por su nombre. Ahora, observa algo muy profundo. En el Salmo 32:5, que es el que citamos antes, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Recuerdan? Ok, ahí la palabra encubrí es kasaj, K-A-S-A-H, que significa cubrir, tapar, esconder. Y aquí aparece una ironía teológica que es preciosa. En Levítico, Dios cubre, entre comillas, el pecado por medio de la expiación, el Kippur, ¿verdad? Pero el hombre intenta cubrirlo escondiéndolo. O sea, Dios cubre por gracia, el hombre cubre por miedo.
que es lo que pasó con Adán y Eva cuando se cubrieron, ¿verdad? Y la confesión es dejar de cubrir lo que Dios quiere cubrir por medio de su sangre. Eso me pareció tan maravilloso, es algo tan profundo. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. En Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí la palabra griega es homologeo. Y homologeo se compone de dos partes. Homo, que significa mismo, y logos, que es palabra o razón, ¿verdad? Declaración. Entonces, confesar es literalmente decir lo mismo. ¿Decir lo mismo de quién? De Dios. Es decir lo que es para Dios, lo que es verdad para Dios. Confesar es no describir mi versión, ¿ok? Es enfrentarme a adoptar la versión de Dios sobre lo que Él llama pecado. Y eso cambia todo, porque yo puedo decir, no, eso no fue tan grave, pero Dios dice, es pecado. Yo puedo decir, pero vea, todos lo hacen, pero Dios dice, sed santos. Como dice mi mamá, no hay por dónde. Yo puedo decir, fue una debilidad. Dios dice, eso se llama rebelión. Confesar, hermanos, es rendirme a la evaluación divina, a la evaluación de Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aquí también hay una progresión muy interesante. Primero hay una negación. ¿Qué significa? Autoengaño. Luego hay una confesión, que es el perdón exactamente. Y luego hay una negación persistente, que es llamar mentiroso a Dios. Entonces, confesar es ponerse de acuerdo con Dios. Confesar es no negociar nada, no suavizar nada, no redefinir con nuestras palabras, ¿ok? Sino analizarlo con el ojo de Dios, con el enfoque de Dios, ¿ok? Ahora, quiero mostrarte algo más. En el Nuevo Testamento, homologeo también se usa para confesar a Cristo. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es la misma palabra. O sea, cuando yo confieso que Jesús es Señor, estoy diciendo lo mismo que el Padre declaró en Filipenses 2:11, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, confesar el pecado y confesar a Cristo están conectados, porque no puedes confesar verdaderamente tu pecado sin exaltar verdaderamente a Cristo. O sea, si yo minimizo mi pecado, minimizo la cruz. Si justifico mi pecado, estoy tribalizando la sangre de Cristo. O mejor dicho, si relativizo mi pecado, estoy diluyendo la gracia. Por eso Proverbios 28:13 dice, el que encubre no prosperará. Encubrir no es solo ocultar a otros, es negar delante de Dios. Y aquí quiero hacer una aplicación muy concreta. Hay personas que dicen, yo ya le pedí perdón a Dios, pero cuando uno les pregunta, ¿reconociste específicamente lo que hiciste? No saben decirlo.
confesión bíblica es específica. Nehemías 1, del 6 al 7, Daniel 9, del 5 al 6, ambos dicen, hemos pecado, hemos actuado en perversidad, perversamente dice. O sea, no es genérico, es concreto, es específico. Y aquí introduzco un principio que va a sostener todo este episodio, y es que la confesión bíblica tiene 4 elementos. Primero, reconocimiento específico, lo que estamos viendo. Segundo, responsabilidad. Responsabilidad sin excusas. Tercero, dolor según Dios. Todo esto lo vamos a estudiar a profundidad. Y cuarto, tener disposición al cambio. Tener disposición a ser transformados. Ser un material moldeable en las manos del Maestro para que pueda llevarse a cabo lo que Dios ha predestinado para tu vida. Eso lo vamos a profundizar en el siguiente bloque cuando empecemos a comparar lo que es el arrepentimiento y lo que es el remordimiento. Eso es súper interesante. Pero bueno, antes de cerrar este bloque, escucha esto. La confesión no informa a Dios de algo que Él no sepa, porque Dios todo lo sabe. La confesión transforma al pecador que deja de esconderse. ¿Ok? En Génesis 3, cuando Adán peca, Dios pregunta, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios no sabía? Por supuesto que sí. Es porque Adán necesitaba salir de su escondite. La confesión es salir de nuestro escondite. Y termino este bloque con el Salmo 139, versículos 23 y 24, que dicen: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Eso es una confesión preventiva. No es esperar a que me descubran. No es esperar a que la situación explote. O, peor aún, a que las consecuencias me alcancen. Es abrir el corazón antes. Y ahora viene la parte crítica. Porque no toda confesión es arrepentimiento. Y no todo arrepentimiento es transformación. Entremos al bloque número 3, que se titula Arrepentimiento versus remordimiento. 4 historias que lo explican todo. Ok, vamos a entrar en una de las diferencias más importantes de todo el episodio. Porque no toda confesión implica arrepentimiento y no todo arrepentimiento es verdadero. En el Nuevo Testamento existen 2 palabras distintas que muchas veces se traducen como arrepentirse, pero no significan lo mismo. La palabra más profunda es metanoia. Meta significa cambio y nous significa mente. Metanoia significa un cambio de mente que implica cambio de dirección. O sea, no es emocional, no es circunstancial o momentáneo, es transformación real. Pero también aparece la palabra metamelomai, que significa lamentar. Significa sentir peso, o mejor dicho, remordimiento. ¿Qué quiere decir esto? Una produce vida y la otra solo produce tristeza. Pablo lo deja súper claro en 2 Corintios capítulo 7 versículo 10, que dice: porque la tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí Pablo usa metanoia para el arrepentimiento verdadero. Ahora, vamos a verlo en 4 historias muy interesantes. Número 1, Saúl, confesión sin rendición. Eso está en 1 Samuel 15. Dios le ordena a Saúl destruir completamente a Amalek, pero Saúl desobedece parcialmente. Perdona lo mejor del ganado y al rey Agag. Cuando Samuel lo confronta, Saúl dice en 1 Samuel 15:24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Ok, prestemos atención a esto. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Eso para mí ya suena a excusa. Y luego dice en el versículo 30, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego, hónrame delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Esa parte revela el corazón. Saúl no estaba preocupado por la santidad de Dios, estaba preocupado por su reputación. Y eso es remordimiento, no es metanoia. ¿Ok? Confesó con la boca, pero no con el corazón, no rindió su corazón. Por eso, eventualmente Dios lo desecha como rey. La confesión superficial no restaura lo que el orgullo sostiene. El segundo ejemplo es Judas, que es un remordimiento sin regreso a Cristo. Eso está en Mateo 27, del 3 al 4. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ahí la palabra arrepentido es metamelomai, remordimiento. Judas reconoce el error, devuelve el dinero, se siente mal, pero no vuelve a Cristo. Pedro, ustedes saben que también negó a Jesús, pero Pedro lloró amargamente. Eso está en Lucas 22, versículo 62. Y luego fue restaurado. Comparémoslo. Judas se ahorcó. Pedro fue transformado. La diferencia no fue la gravedad del pecado. Fue el tipo de arrepentimiento. El remordimiento te hace mirar el error nada más. En cambio, el arrepentimiento verdadero mira a Cristo, mira al Salvador. Veamos el ejemplo número 3, que es David. Confesión sin excusas. En 2 Samuel 12, después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, el profeta Natán lo confronta. David responde en 2 Samuel 12:13. Pequé contra Jehová. Solo eso. Sin excusas, sin culpar a Betsabé, sin justificar la presión del poder. Y luego escribe en el Salmo 51, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Luego, en el Salmo 51, versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es metanoia. No solo reconocer el acto, sino que reconoce la corrupción que hay
adentro, la corrupción interna. Y algo importantísimo, David fue perdonado, pero hubo consecuencias. Sí, hubo consecuencias. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 14, dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí aparece algo que vamos a desarrollar más adelante en la serie, porque perdón divino no significa ausencia de consecuencias humanas. No significa que se disipan, que se eliminan, aunque si es la voluntad de Dios puede suceder, ¿verdad?, las consecuencias humanas. Pero ahí la restauración espiritual sí fue real. Ahora pasemos al ejemplo número 4, que es el del hijo pródigo. Reconocimiento más retorno. Eso es muy importante. En Lucas 15, versículos 17 y 18 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Observemos el proceso. Primero, él vuelve en sí. ¿Qué significa eso? Conciencia. Luego dice: me levantaré. Hay una decisión. ¿Ok? Decide levantarse. Luego dice: iré. Toma acción. Lo ejecuta. Y dice: diré. Hay una confesión específica. Esa integralidad es el arrepentimiento bíblico completo. No solo sentir hambre, no solo sentirse mal, sino levantarse y regresar. Y cuando regresa, el Padre lo abraza. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Pero el Hijo tuvo que levantarse. Qué bello, ¿verdad? Entonces, resumamos. Saúl confiesa con excusas. Judas tiene un remordimiento sin retorno, no regresa. David tiene una confesión profunda sumada de una transformación. Y el hijo pródigo reconoce, pero también ejecuta una acción concreta. Y aquí quiero hacer una pausa porque hay personas que dicen: ya lloré, ya me sentí mal, ya pedí perdón. Pero la pregunta es: ¿hubo metanoia? ¿Hubo cambio de dirección? ¿Hubo fruto digno de arrepentimiento? En Lucas 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero siempre produce un fruto visible. No estoy hablando de perfección instantánea. Eso es imposible, ¿verdad? El proceso del discípulo dura toda la vida, ¿verdad? Estoy hablando de un cambio de dirección. En Proverbios 26, versículo 11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Si no hay cambio de dirección, no hubo metanoia. Y aquí cierro este bloque con una frase que te pido que te quede grabada, si puedes anotarla. Dice: el remordimiento mira el error. En cambio, el arrepentimiento verdadero cambia el rumbo. Ahora bien, en el siguiente bloque vamos a introducir formalmente algo que vamos a desarrollar durante toda la serie, y son los 3 procesos del pecado y la restauración. 1 es lo que sucede delante de Dios. 2
es lo que sucede dentro de mí. Y 3, es lo que sucede con las personas afectadas. Y perdón que repita tanto esto, pero es un problema real. Porque muchos creen que cuando Dios perdona, todo está resuelto. Pero la Biblia muestra algo mucho más profundo. Y con esto entramos al bloque número 4, que son los 3 procesos de la restauración bíblica. Y vamos a profundizar justamente en este problema, que es creer que cuando Dios me perdona, todo queda automáticamente restaurado en todas las dimensiones. Pero la Biblia distingue procesos. Y si no distinguimos esos procesos, vamos a confundir expectativas, relaciones y las consecuencias de nuestros pecados. Quiero que grabes esto que te voy a comunicar desde este primer episodio. Y es que todo pecado activa o afecta 3 dimensiones distintas, que es la dimensión divina, la dimensión interna, y la dimensión humana. Pero, como todo en este canal, vamos a verlas con Biblia. Número 1, proceso divino, que tiene que ver delante de Dios. Cuando yo peco, el primer impacto es vertical ante Dios. El Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David había pecado contra Betsabé, había pecado contra Urías, había pecado contra la nación. Pero entiende que el núcleo del pecado es, exacto, contra Dios. Por eso en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí ocurre algo maravilloso. Dios perdona, Dios limpia, Dios restaura comunión. En Hebreos 8, versículo 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso es proceso divino. Justificación, limpieza, reconciliación con Dios. En Romanos 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no interviene ningún pastor, no interviene ninguna persona, no interviene ningún sistema humano, ninguno. No, es solo entre Dios y tú. Y aquí viene el error. Pensar que porque el proceso divino ocurrió, los otros procesos desaparecen. No, no es así. Y con esto pasemos justamente al proceso número 2, que es el proceso interno, la transformación del corazón. Hermanos, Dios no solo quiere absolverte, Dios quiere transformarte. En el Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es transformación interna. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Metanoia no es solo un cambio de opinión, es un cambio de dirección, es un cambio de orientación. En Romanos 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí
Hablamos de patrones, hablamos de hábitos, hablamos de nuestras inclinaciones. En Proverbios 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si no hay proceso interno, el pecado reaparece. Y aquí quiero compartirles una verdad que es incómoda. Y es que una persona puede haber sido perdonada por Dios. Amén, eso es cierto, es real, es bello, es hermoso. Pero si no trabaja el proceso interno, repite y repite el patrón. Por eso Lucas 3, versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El fruto no produce el perdón, pero el perdón genuino, el perdón real, es el que produce el fruto. Y aquí quiero compartirte esto. No basta con decir: Señor, perdóname. No, hay que cortar cosas. Hay que trabajar. En Mateo 5, versículo 29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús está hablando en lenguaje radical, que si algo te conduce al pecado, elimínalo, córtalo, quémalo. Eso es el proceso interno que estamos estudiando. Y pasemos al proceso número 3, que es el proceso humano, la responsabilidad y la reparación. Ok, entramos en algo que muchas veces incomoda. Y aquí es donde la gente dice: no, si ya Dios me perdonó. Sí, es cierto, es real. Pero ¿qué pasa con la persona que heriste? ¿Qué pasa con las consecuencias de tus acciones? En Mateo 5, versículos 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ok, analicemos el orden. Número 1, reconcíliate. Luego, vienes al altar. Y eso no tiene que ver con salvación por obras, no. Es una cuestión de coherencia espiritual. El ejemplo perfecto es Zaqueo. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 8 dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo no dijo: ya sentí paz. Dijo: voy a restituir lo que hice. Eso es el proceso humano que estamos estudiando. En Romanos 12, versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces no depende de ti, pero en cuanto depende de ti. Así dice la palabra. En cuanto dependa de ti, actúa. Y aquí creo que es importante que hagamos una diferenciación que creo que es muy importante y vamos a desarrollar más adelante, y es que perdonar no es lo mismo que reconciliar, ¿verdad? Ok, yo puedo perdonar en mi corazón, pero la reconciliación requiere arrepentimiento real, requiere fruto y requiere tiempo, ¿verdad? La reconciliación es un proceso. Entonces, muy bien, resumamos los 3 procesos. Número 1, proceso divino, que es con Dios, el perdón con Dios. Número 2, el proceso interno, que es la transformación que Dios ejecuta en mi interior. Y número 3 es el proceso humano, que es asumir la responsabilidad de nuestras acciones.
Yo pienso que cuando alguien elimina uno de los tres, el sistema queda como desequilibrado. Si se da solo el proceso divino, sin transformación, realmente es una religiosidad, ¿verdad? Si nos ponemos de rodillas y decimos perdón, 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 y nos golpeamos el pecho, nos latigamos la espalda, es religiosidad. Por otra parte, si hay solo transformación interna, sin reparación, es una espiritualidad egoísta, ¿verdad? O sea, si solamente trabajo en mí y no pienso en el prójimo, ¿ok? Y por otra parte, si hay reparación humana, si resolvemos los conflictos, pero no los confesamos a Dios, es moralismo, ¿verdad? Es una cuestión solamente humana. Y a mí me parece tan bello cómo la Biblia integra los tres. Y bueno, cierro este episodio con una declaración. Y es algo que realmente nos va a marcar y a acompañar, y vamos a ir profundizando en esta verdad durante toda la serie. Y es que la confesión bíblica no es una fórmula para que sintamos un alivio. No, es el inicio de un proceso completo de restauración que involucra primeramente a Dios, y todo se entrelaza con Dios, por supuesto, que involucra tu corazón, tu interior, tus heridas, tus emociones, e involucra a las personas afectadas. En el Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hermanos, Dios no desprecia al que confiesa, pero tampoco va a estar validando el arrepentimiento superficial, sin cambio. No. Y bueno, termino con 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, que dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en la luz, hermanos, no es algo momentáneo, no es algo circunstancial, no. Andar en la luz es un estilo de vida que nos es dado por gracia. Oremos. Señor, hoy venimos delante de ti reconociendo que tú eres luz y que en ti no hay ningunas tinieblas. Y confesamos que muchas veces hemos reducido la confesión a palabras rápidas, a oraciones superficiales, a nuestras emociones. Pero no siempre hemos permitido que tu verdad penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Hoy queremos decir lo mismo que tú dices, Señor, acerca de nuestro pecado. No queremos justificarlo, no queremos suavizarlo, no queremos esconderlo. Señor, queremos caminar en luz. Tu palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Señor, nosotros anhelamos esa misericordia. Examínanos, Padre, como dice el Salmo 139. Examíname, oh Dios. Examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad,
y guíame en el camino eterno. Revela, Señor, lo que hemos querido ignorar. Por favor, ilumina lo que hemos querido esconder. Rompe, Señor, todas las justificaciones que hemos construido. Señor, danos un arrepentimiento verdadero, que no sea solo remordimiento, que no sea solo tristeza, Señor. Danos metanoia. Cambia nuestra mente, cambia nuestra dirección, cambia nuestra vida. Crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Haznos hombres y mujeres que no solo digan perdón, sino que caminemos en la transformación que tú has predestinado para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel, Señor, y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias porque en Cristo tenemos paz para contigo. Gracias, Señor, porque tu gracia no solo nos perdona, sino que nos enseña a renunciar al pecado. Señor, prepara nuestro corazón para lo que sigue en esta serie. Queremos entender profundamente tu diseño, tus pensamientos, Señor. Queremos madurar, queremos ser diligentes, queremos ser firmes, queremos ser íntegros. Padre, danos humildad para aprender, danos sabiduría para discernir y danos el valor para aplicar lo que vamos a aprender, Señor. Y que esta serie no sea solo información teológica, sino que nos transforme, Señor. Que nos transforme espiritualmente y que caminemos en luz. Que vivamos solamente en tu verdad y que honremos la sangre de Cristo con una vida que camine en arrepentimiento, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.